tema de la crisis del agua, la contaminación que se registra en este sector del país, el ambientalista Stanley Hecadon, que ya se conectó con nosotros a través de la sala de Zoom. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos, justamente para abordar este tema. Escuchábamos al alcalde de Macaracas hace algunos instantes describiéndonos cómo este problema, pues que tiene décadas justamente avanzando, no ha sido atendido por las autoridades locales y tampoco por las autoridades nacionales. Señores Hecadon, ¿qué descripción nos puede ofrecer en torno a esta problemática que enfrenta la región de Azuero justamente el día de hoy? Adelante, buenos días. Muy buenos días. Bueno, el tema del deterioro de los ríos de Azuero sí, es de larga data. Eso es un problema de décadas atrás. Casi que los primeros informes que habían sobre cómo se estaba erosionando los suelos de los ríos de Azuero, cómo el agua de Azuero se estaba chocolatando cada vez más. Yo he leído informes que datan de los años 40. Uno de los informes más interesantes, y si me permite hacer una pequeña recapitulación de tipo histórico de la relación entre el hombre de Azuero y sus ríos y sus quebradas. En los años de 47 se descubren en Azuero unos fósiles de animales antiguos que nadie había visto. Y se envían unos paleontólogos, unos paleoarqueólogos, para que investiguen por allá por Ocú, las montañas de Ocú, en Azuero, estos hallazgos. El especialista en aves, que recorrió la provincia porque no se tenía mucha información de las aves, y las aves estaban muy vinculadas a las ciénagas, a las quebradas y a los ríos. Era el doctor Alexander Wedmore. Y él en su diario, que yo lo publiqué en el libro que hice sobre él, notaba, mire, 1947, que en Azuero se estaba deforestando todas las selvas, desde las tierras bajas cercanas a las playas, hasta la primera cadena montañosa que dividía la península de Azuero entre Veraguas y el Golfo de Parita. Les comentaba él que esa deforestación avanzaba incesantemente siguiendo el cauce de las quebradas y los ríos hasta las serranías, a las montañas donde estaban los ojos de agua, que en verano, por tanto, el caudal, el volumen de agua que iba a dar a las quebradas de Azuero que corrían hacia el Golfo de Parita estaban disminuyendo. Notaba también que la quema de los potreros era una práctica deletérea. Usted sabe que la gente sembraba faragua, que era un pasto africano, que había tenido mucho éxito para la ganadería. Se quemaban estos potreros, ardía la tierra, prácticamente ardía Azuero. Es como una guerra a muerte contra la naturaleza. Y entonces, cuando comenzaban las lluvias, en estas lomas, fácilmente la tierra se producía la erosión. Y luego esa erosión es más que todo tierra que se va lavando de las lomas. Se formaban estos zanjones o cárcavas, como le decimos hoy, y van a parar a los ríos. El agua de los ríos pasó de ser una agua bastante clara a un agua chocolatosa, que es indicador de la cantidad de tierra. Con el tiempo también, al aumentar la población y la cantidad de ganado y comenzar la agricultura mecanizada y el uso de químicos y agroquímicos, se fue agravando el tema además de la erosión, además de la sedimentación de los ríos de Azuero, comenzó a contaminarse las aguas por los agroquímicos. Y como Panamá no es un país, no investigamos muy poco. Siempre es la actitud, ¿no? Que investiguen los alemanes, que investiguen los gringos, que investiguen
los chinos, que investiguen los colombianos, pero nosotros casi no investigamos. Entonces, ¿cómo vamos a buscar soluciones si no investigamos qué es lo que está pasando con los ríos enfermos y las quebradas enfermas por nuestra propia incuria? Entonces, en el caso de los agroquímicos, las empresas que venden químicos para la agricultura de forma muy, muy generosa, muy gentil, para promover la venta, decían, hombre, te vendo este producto, un nematicida para matar gusanos, pues, de los tallos de los plátanos, de los guineos, y échalo. Y entonces, en vez de 1 galón, comenzó la gente a echar 2 y 3 galones. Además de eso, además del tema de la pérdida de los ríos en su calidad, agua muy ligada a la calidad del agua y muy ligada al avance de la agricultura mecanizada que se dio en la región. Las ciudades han crecido, Chitré, las tablas, ya en las tablas del Chitré de ahora no es lo mismo que hace los años 50, 60, 70. Entonces, las aguas servidas, las condiciones que se encontró, ¿dónde vamos a echar el agua servida? Bueno, a las quebradas y a los ríos. Doctor Gescanón, disculpe, doctor Gescanón, que le interrumpa su explicación. Si mi memoria no me falla, hace algunos años, y creo que el escrito era de usted, haciendo advertencias sobre el peligro que corrían nuestras fuentes hídricas debido a la falta de políticas de Estado para poder protegerlas e igualmente evitar este escenario que tenemos en este momento. Usted, ¿qué recomendaría en el sentido de que se tome en cuenta estos aspectos, estos estudios científicos que ya existen para establecer una política de Estado no solamente que mire al río Estivana y la Villa, sino también los demás ríos del país, estas fuentes hídricas importantes para Panamá y los panameños? Bueno, como le comentaba, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, se vinieron tomando una serie de decisiones en todo el país, sobre todo en la vertiente del Pacífico, de que había que potrerizar. Esos potreros se quemaban, cuando venían las lluvias se erosionaban los suelos, el lodo iba para las quebradas en los ríos. Según fueron creciendo los pueblos y se formaron las ciudades, bueno, ¿qué vamos a hacer con las aguas servidas de la ciudad de David, de Santiago de Veragua, de Penonomé, de Chitré, de las tablas? Bueno, y la solución fácil, al igual que en Ciudad de Panamá, vamos a echar las aguas servidas a los ríos, a las quebradas, o si no, en el caso de Ciudad de Panamá, tírenla directo al mar. Eso nos ha traído la crisis que vive el país. ¿De dónde? O sea, ¿qué hemos hecho? Porque es un desastre hecho por el hombre, por la incuria, o sea, por pensar a corto plazo. Entonces estamos enfrentando los resultados de las políticas o las formas de actuar. Amén de la basura, muchos de los basureros solían estar o están algunos todavía dentro, los tiran cerca de los ríos. Casi todos los pueblos de este país que está lleno de ríos y quebradas, el río se convirtió pues en el basurero más cercano. Entonces, además de esta forma de actuar, como que lo que le hagamos a los ríos, bueno, nosotros prácticamente la actitud, nosotros no somos responsables de eso, de lo que le hemos hecho. Si vamos a salvar los ríos, van a tener que ser unas medidas que deben tomarse poco a poco e ir recuperando los ríos. A mí me preocupa, pongamos que, bueno, cuando se habla de esto, bueno, ¿quién es el que va a lidiar con el problema? No, que el Ministerio de Salud, no, que el IDAN. Entonces, esa parte institucional es uno de los obstáculos que yo me inclino más a ir fortaleciendo la capacidad de los municipios para lidiar con ese problema, poco a poco. Panamá, cuando uno ve el país, cómo se ve Ciudad de Panamá o la región Panamá-Colón, el eje ese ahora es Panamá-Chorrera, que si Panamá es
los tentáculos, es como, para la ciudad de Panamá es como un gran pulpo, con sus tentáculos que van hacia hasta Colón, que van al este, hacia Pacora, Chepo, Utibé, Mamoní, por el otro lado para Poniente, que si Chorrera, ya Ciudad de Panamá alcanza 70, 80 kilómetros. Doctor G. Sí, disculpe, doctor G. Le consulto. Usted ha mencionado algo importante, que los gobiernos locales se encarguen de estos asuntos. Sin embargo, vemos que muchos alcaldes han autorizado vertederos sin estudios técnicos, científicos, e igualmente han permitido el tema de porquerizas, autorizaciones que no deberían ser y que son las que han impactado negativamente. Aparte de eso, el tema de la concienciación nacional de la comunidad en general, que agarra los ríos, las quebradas, las playas como centros para desechar cosas. Sí. ¿Cómo lo valora usted, doctor? Mire, el alcalde es electo. El alcalde debe tener un plan, digamos, qué hacer para mantener la calidad de los ríos y recuperarla. Si no lo hace, ¿de quién es la culpa de que el alcalde no lo haga? Habrán varias razones, pero los constituyentes, los que son del distrito, los que son de la provincia, el alcalde, el gobernador, no lo hace porque tiene otras prioridades. Entonces, a revocarle ese mandato, pero va más allá de, pienso yo, bueno, la gente de Los Santos y Herrera, ¿por qué escogen alcaldes que cometen lo que usted comenta? Porque eligen alcaldes que no cumplen con sus responsabilidades ecológicas y que permiten criaderas de pollo y que permiten crías de puercos a la orilla de las quebradas y los ríos, que son vitales para la salud de la gente de Herrera y de Los Santos y del resto del país, porque eso se da en todo el país. Stanley, sí. Te habla José Blandón. Quisiera, porque hay esto que te han señalado son experiencias prácticas, pero también hay experiencias en otro sentido. Usted, como científico panameño y sobre todo científico emérito de la Smithsonian, usted vio el manejo y fue parte del equipo técnico, entiendo, que diseñó parte de la estrategia para el manejo de la cuenca de Sierra Llorona y del canal, sobre todo en el área de Pilón, Santa Rita y Cerro Bruja. Allí se detuvo la tala indiscriminada, que se recuerda que cada 20 segundos caía un árbol. Esa experiencia del Canal de Panamá en el manejo de la cuenca hidrográfica es parte de lo que nosotros en términos corregimos un poco. Esa experiencia se tiene que trasladar a otras áreas, otras cuencas, porque estos son trabajos a largo plazo. Eso no lo vamos a resolver de hoy para mañana. Así es. Así es. ¿Aló? Sí, doctor. Sí, adelante, doctor. Está al aire. En el caso de la cuenca del canal, debo comentar lo que nos llevó a eso. Vívidamente recuerdo el año 83, llegó la corriente del Niño. Se calentaron las aguas del mar. Al calentarse las aguas del mar se calentó el aire, vinieron unos grandes calores. En el año 83 nos llevaron a varios investigadores técnicos de distintas instituciones, algunos del sector privado, y nos dijeron, bueno, mire, no queremos que se alerte a la comunidad, pero estamos frente a un racionamiento de agua para Ciudad de Panamá, Colón y las operaciones del canal. Va a haber que bajar el calado de los barcos, porque no está lloviendo, la sequía está muy intensa y no solo que comenzó temprano la sequía, sino que se va a prolongar hasta agosto. No se van a poder llenar los lagos, Alajuela y el lago Gatún. Era realmente angustioso. Bueno, allí fue que formamos el grupo de trabajo sobre la cuenca del canal, que por 3 años hicimos una investigación de toda la cuenca del canal, es decir, el río Chagres con sus afluentes, el Pequeñí, el Boquerón, el Trinidad,
más los bosques, las montañas, las tierras altas de esos ríos y ver qué estaba pasando y luego actuar. Y una de las primeras decisiones fue el Ejecutivo tenía que actuar porque era demasiado importante el tema de estos lagos y los ríos que los suplen de agua. Y una de las primeras medidas fue prohibir la tala y quema y la conversión de las cabeceras del río Chagres, del río Pequeñí, del río Boquerón, que es de donde viene 80% del agua que hace posible la operación del canal y agua para las potabilizadoras de Panamá y Colón, y se protege. Fue una medida urgente de protección, de conservación. Después vendrían otras medidas como la reforestación, lidiar con el tema de la contaminación, de la erosión. Pero en el año, a los pocos años que estar trabajando el grupo de trabajo, recuerdo que vino el presidente Eric Arturo del Valle y firmó el decreto presidencial por el cual se establecía el Parque Nacional Chagres. Ese día se compró el seguro de vida del agua que hace posible la operación del canal y las potabilizadoras, agua para las potabilizadoras de Panamá y Colón, que abastecen prácticamente el 70% de la población urbana del país, así como el 70-80% de la industria, la hotelería, todo eso depende. Y enfatizamos mucho aquel término de que el agua de estos lagos abastecida por estos ríos era el agua, esa agua del Chagres, era el champán panameño. Les reiterábamos una y otra vez a la comunidad, vía los medios, vía los muchachos de la radio, de la prensa, de la televisión, hay que dejarle saber al pueblo que esta agua es de tal calidad que no es solo un volumen que vamos a necesitar, tiene que ser la calidad. Agua insuperable que pagábamos por un centavo con 25 galones. Y comentábamos en aquella época que, caramba, si seguimos así, doctor, vamos a tener que comprar agua en botella. Mire cómo anda el agua en botella ahora. Sí. Doctor Gécano, sí, disculpe, en esa misma línea que usted menciona, ¿cabe la posibilidad que se pueda replicar esta experiencia al observar este escenario o esta situación de contaminación, no solamente, insisto, de los ríos en Azuero, sino en diversas partes del país, y que se trabaje para una mejor calidad del agua, que sea definitivamente una fuente de vida en las diferentes regiones del país, con una política de Estado? Estamos desconectados entre lo que se tienen en las alcaldías, en los municipios, versus lo que se regenta a nivel de Estado. ¿Cómo podríamos lograr esta fusión, esta unidad y alcanzar esos objetivos tal vez a mediano o largo plazo, doctor Gécano? Sí, hago constar que cuando estábamos en el grupo de trabajo, y hago constar también que la conservación fue una dentro de la cuenca del canal. Esa era como una visión de conjunto, porque al principio no sabíamos, cuando comenzamos esa tarea, no sabíamos quién mandaba dónde, hasta dónde llegaba el IDAN, hasta dónde la basura, quién era responsable de los caminos, porque habían 4.000 kilómetros de caminos en las cabeceras de los ríos más vitales del país. Bueno, en esa época los madereros y a veces la Fuerza de Defensa hacían caminos de penetración. Los representantes de corregimiento, que eran un montón dentro de la cuenca del canal, cada uno quería un bulldozer para hacer caminos de producción, les llamaban. En invierno venía el ganado pisoteado a ese lodazal cuando venían las grandes lluvias, Dios me guarde, tipo la Purísima, todo es toneladas de lodo de esas cabeceras, bajaban por los ríos, y bueno, ahí vino eventos cuando se trancó la potabilizadora de Chilibre. No había agua potable en la ciudad de Panamá en 100 años por el lodo de los caminos.
y eso, esa cárcava por donde andaba el ganado. O sea, cada cuenca hidrográfica tiene sus características, no todos los pacientes son iguales. Entonces, bien cabe que así como se ha logrado ahora, pongamos que hay más personas, organizaciones no gubernamentales, alcaldías que están reforestando. O sea, por un lado estamos protegiendo y hay individuos que en sus fincas tienen rastrojos, que en sus fincas tienen bosques primarios, y ha habido un cambio, son muchos los actores. Creo que en el interior podríamos algo así, estos diagnósticos de los ríos, el Santa María, el río David, el río, cada provincia, cada cabecera provincial, digamos, tiene su río, tiene el río histórico de donde se tomó agua, donde se baña la gente, de donde se toma agua para riego. Entonces, en el caso de Azuero, hay que volver el diagnóstico. ¿Qué está pasando? Un grupo conocedor de la región y algunos de afuera, y hacer un diagnóstico actualizado. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Península de Azuero? Definir cuáles son las cuencas claves y qué es lo que está pasando. Doctor. Entonces, perdón. No, y en esa dirección, en cuanto a lo que comenta, no quiero que se le escape. Me encantaría, en base a ese diagnóstico que usted propone, justamente cómo integrar a la ciudadanía como tal. ¿Qué tipo de redes ciudadanas de monitoreo, de alguna manera, considera usted viable para incorporar ese saber tradicional con esa exploración científica que requerimos en esa área? Bueno, la sociedad civil, la ciudadanía, es vital que participe porque hay individuos, yo conozco individuos en Azuero, en Chiriquí, en Veragua, que de su voluntad, porque son personas que leen, que les preocupa, que se dan cuenta que cómo han cambiado los ríos, que pierden el caudal, que cada vez están con más basura, que cada vez el volumen de agua es menor. Acuérdense que el pronóstico del calentamiento indica que está en aumento la temperatura del planeta, y eso incluye la temperatura del agua de los océanos, que al calentarse calienta el aire. Eso tiene unos efectos sobre la vegetación, el calor del agua. Está el tema de la salinización. ¿Cuánto hay de eso? Al estar subiendo los niveles de la mar, no sabemos, implica investigación. Hay ciudadanos que son muy, como dicen en inglés, forward looking, es decir, que tienen visión de futuro, hasta más que las autoridades, porque las autoridades muchas veces están en el tejemeneje cotidiano, que el toro embistió en una corrida a Sutano y Mengano, que rompieron una cerca por aquí, que el parche a la... Entonces este tema medular del agua, de la cantidad y la calidad del agua, tiene muchos actores, y yo considero que los propietarios de tierra juegan un papel vital. Si un propietario de tierra en las cabeceras del río Santa María quiere cuidar los bosques, los rastrojos que tiene, y dejar que se conviertan en bosques ya maduros, ese es un gran logro. Claro. Si un ganadero, un arrocero, a curso medio de ese río, quisiera reforestar con especies adaptadas a ese tipo de suelo que tiene ese río, caramba, eso es un gran logro. O sea, incorporar a los productores, a los dueños de tierra. Hay personas que les gusta ver los bosques y les gusta ver a las criaturas, que una vez que hay bosque comienzan a llegar casi los loros, los pericos, que a su vez traen semillas de otros árboles. En todo esto, la participación de todas las fuerzas, eso es lo que hay que hacer en los diagnósticos. Sí, ¿Quiénes serían los actores? Claro. Sí, doctor Gécano. Sí, para finalizar, doctor Gécano, ¿qué tiempo podría tomar sanear, darle vida de nuevo a los ríos de Azuero en estos momentos? En su estimación, de forma general, ¿esto durará meses, años, o con una política de Estado sería más dinámica tal vez esa rehabilitación de estos ríos en su apreciación científica?
Bueno, lo primero, obvio, son las investigaciones. Es muy difícil tomar decisiones si previo no hay diagnóstico. Usted no va a operar a un paciente si usted no sabe qué es lo que tiene. Entonces, eso nos lleva a la situación del sistema educativo del país. Estamos formando los estudiantes de secundaria que van a ser luego, cuando van a la universidad, van a ir a las carreras técnicas, digamos, hidrología. O sea, ¿quiénes van a ser los estudiantes? ¿Dónde se están preparando? ¿Qué laboratorios hay en esa universidad? Pongamos el país y desviándonos un poquito, el país ha estado produciendo. ¿Qué es lo que el país produce mayormente para enfrentar los dilemas del estilo de desarrollo? Abogados, administradores públicos, comerciantes, esas son las carreras. Es poco los que tienen la motivación, pongamos la hidrología, ¿no? La geología. Yo creo que hay que hacer un cambio en la orientación del sistema académico panameño universitario, porque la actitud hasta ahora ha sido, ¿no?, que se necesitan unos ingenieros de irrigación, unos ingenieros de agua, que lo traigan de Israel, que lo traigan de Estados Unidos, que investiguen otros. Nos sentimos como que la responsabilidad científica es afuera. Es correcto. ¿Perdón? No, lo que usted menciona, doctor, que la responsabilidad como quien dice de afuera y no nosotros. Sí. Entonces, los otros, es decir, el mundo desarrollado, investiga para resolver sus problemas. Muy bien. Vamos a resolver los problemas de Holanda, entonces si les queda algo de experticia, bueno, no los prestan o no los alquilan y vienen los expertos aquí 3-4 meses y se van. Y nosotros tenemos que generar una masa crítica de investigadores en estos temas, y el tema del agua es fundamental, tanto la cantidad como la calidad, que está muy vinculada a los suelos, a los bosques, a las ciudades y a los pueblos que están aledaños a estas fuentes de agua. Y también que cómo haremos para las aguas subterráneas. Están bajando los niveles, se están contaminando. Entonces urge ese fortalecimiento de la capacidad científica del país y reorientar, que es difícil. Mire, yo manejo pequeños fondos de investigación, por muchos años los he manejado. Mire, qué difícil es conseguir estudiantes universitarios que se interesen por los temas de agua. A veces una beca puede estar 5 años anunciada y es difícil conseguir profesores no que les interese el tema. ¿Perdón? Y justo los estudiantes no se interesan por aplicar en la misma. Nos quedamos quizás con esas últimas recomendaciones, doctor, que nos brinda justamente reorientar ese sistema educativo para que los estudiantes que usted menciona les interese inclinarse por esa investigación que requerimos para encontrar las respuestas a problemáticas tan grandes como las que estamos viviendo hoy día. ¿Sabe qué podría apoyar hoy con una... como me ha tocado hacer liderar 2 grandes proyectos de investigación aplicada, los estoy digitalizando. Uno es el sumario ejecutivo del informe final del grupo de trabajo sobre la cuenca del canal. Ahí estuvimos 83, 84, 85, 86, 4 años haciendo el diagnóstico de la cuenca del río Chagres o del canal. Y mucho de la ciencia que se hizo ahí, mucho de la ciencia aplicada, es viable, es repetible a otras cuencas del país. Claro. ¿Cómo lo hicimos? Entonces eso digitalizado. Si ustedes me mandan un correo electrónico, yo les puedo mandar ese documento. Lo vamos a hacer. Está muy ilustrado. El otro es el proyecto de monitoreo de los recursos naturales en la cuenca del canal. Muy bien. Fue un proyecto aplicado, o sea, a detalle, fue un proyecto ya científico. ¿Qué está pasando? ¿Cuánta agua hay? ¿Qué calidad hay? ¿Qué está contaminando? ¿Y cuáles son los focos de contaminación? ¿Y qué debemos hacer para reducirla? ¿Dónde se está extrayendo balastre, cascajo del curso del río Chagres
para construir edificios altos en la ciudad de Panamá. ¿Dónde está la basura? ¿Qué tipo de basura es? En parte eso llevó a la toma de decisión, que fue otro estudio que me tocó liderar, que era cerrar Panamá Viejo, el vertedero, y ubicar el sitio del nuevo relleno sanitario, que fue Patacón. Un tema... Ese, Sí, así es, doctor, justo un tema que da para muchísimos informativos, sí, justamente. Y la figura del doctor Stanley G. Cano, imagínate toda la información que tiene él y que serviría también de base para desarrollar otras tareas en el país, Elis Veiga. Agradecemos, doctor, por acompañarnos esta mañana justamente para brindarnos todo ese saber que usted, como siempre, pues no niega justamente para compartir con nuestra audiencia. Quedamos al tanto de hacer contacto con usted para que nos permita tener acceso a esos 2 documentos que mencionó justamente aquí en Noticias 180 Minutos y nosotros de alguna manera a nivel periodístico pues masticarlo y justamente llevarlo, documentarnos y también hacérselo llegar a nuestra audiencia. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Noticias 180 Minutos. Nosotros